¿Qué son los ovnis? ¿Qué son esas luces que acompañan al ser humano desde que aprendió a levantar la vista hacia el cielo? Hace poco dedicamos un episodio entero a intentar responder una pregunta sumamente ambiciosa. Intentamos comprender la naturaleza del fenómeno. Nos preguntamos qué son realmente esas manifestaciones que desde hace siglos aparecen una y otra vez en la historia de la humanidad. Aquel programa nos llevó por el terreno de la historia, de la psicología y también de la filosofía. Pero hoy va a ser distinto. Hoy vamos a cambiar por completo nuestro punto de vista para centrarnos en una persona que jamás pensó que terminaría dedicando buena parte de su vida al estudio de la ufología. Una persona que sin buscarlo vivió una experiencia que cambió su manera de mirar al cielo. Muchos de ustedes ya conocen a Francisco Javier Losada, han escuchado su voz en este podcast y conocen también el magnífico trabajo que realiza al frente de Ovnis Mundi. Pero seguramente muy pocos conocen la historia que dio origen a todo esto. La historia que despertó su interés por la ufología. Una historia que no suele contar y que nunca ha utilizado para intentar convencer a nadie de nada, porque él mismo reconoce que no sabe qué fue aquello que observó. Lo único que puede afirmar es que lo vivió en primera persona y que desde entonces empezó a hacerse preguntas que todavía siguen sin respuestas. Dentro de unos minutos van a escuchar su relato, contado en primera persona. Pero antes me gustaría que nos detuviésemos un momento para abordar el fenómeno de los avistamientos, porque la experiencia de Francisco Javier forma parte de una historia mucho más larga que acompaña al ser humano desde hace siglos. Cuando pensamos en ovnis, todos tendemos a viajar mentalmente al siglo XX y a visualizar platillos volantes en fotografías borrosas, en la Guerra Fría, en Roswell o en aquellos primeros titulares de prensa que hablaban de misteriosos objetos surcando los cielos de Estados Unidos. Es lógico que sea así, porque fue entonces cuando nació la ufología tal y como hoy la conocemos y comenzaron las investigaciones organizadas, los primeros grupos dedicados exclusivamente al estudio del fenómeno y se puso de moda la expresión objeto volante no identificado. Pero una cosa es el nacimiento de la ufología moderna y otra es el nacimiento del fenómeno. Porque si retrocedemos en el tiempo, descubrimos que los seres humanos llevan miles de años describiendo luces, objetos y apariciones extrañas en el cielo. Lo único que ha cambiado es la forma de contarlo. Mucho antes de que existiesen Grecia, Roma o las grandes catedrales medievales, las civilizaciones de Mesopotamia miraban al cielo de una manera especial. Para los sumerios, los acadios, los babilonios y los asirios, el firmamento era un inmenso libro en el que los dioses dejaban señales sobre el destino del mundo. Por esa razón, registraban cuidadosamente todo lo que observaban. Gracias a la invención de la escritura cuneiforme, miles de esas anotaciones han llegado hasta nosotros grabadas sobre tablillas de arcilla que, en muchos casos, han permanecido enterradas durante más de 3.000 años. Algunas contienen cálculos astronómicos sorprendentemente precisos. Otras describen eclipses, cometas, lluvias de meteoros o conjunciones planetarias que hoy podemos identificar sin demasiada dificultad. Pero entre todas ellas aparecen también referencias a fenómenos mucho más difíciles de interpretar. Textos que hablan de grandes resplandores que cruzan el cielo de forma inesperada, de objetos luminosos que permanecen suspendidos en la nada durante largo tiempo,
bolas de fuego que recorren el firmamento o señales celestes cuya naturaleza no tiene ninguna explicación. Los escribas no intentaban hacer ciencia cuando escribían de aquello, intentaban dejar testimonio de todo lo que rompía la normalidad del cielo, porque cuando eso ocurría, podían estar ante un mensaje enviado por los dioses. Uno de los ejemplos más conocidos aparece en la enorme colección de presagios astronómicos llamada Enuma Anu Enlil, una recopilación de decenas de tablillas elaborada a lo largo de varios siglos en las que se describen cientos de fenómenos observados en el cielo junto a la interpretación que se les daba. En muchas ocasiones resulta evidente que están hablando de eclipses o de determinados planetas, pero en otras las explicaciones no surgen de una manera tan evidente. Los textos mencionan estrellas que brillan de manera inusual, resplandores inesperados, luces que aparecen donde no deberían o fenómenos que alteran el aspecto habitual del firmamento. ¿Qué veían aquellos hombres hace 5.000 años? Nadie puede responder a esa pregunta. No podemos decir que vieran naves extraterrestres o que viesen visitantes de otros mundos, pero tampoco que todos esos relatos tengan una explicación con la ciencia actual. Entre una cosa y la otra, existe un territorio enorme donde habitan las preguntas para las que no tenemos respuesta. Lo único que sabemos con certeza es que desde que el ser humano comenzó a escribir su propia historia, también comenzó a escribir sobre cosas extrañas que aparecían en el cielo. Y eso, ya de por sí, es maravilloso. Las antiguas civilizaciones mesopotámicas dependían del firmamento para organizar la agricultura, medir el tiempo o interpretar presagios. Hoy es imposible saber qué observaron, pero sus testimonios forman parte de los primeros registros escritos de la humanidad. Siglos más tarde, en el mundo romano, uno de los autores que más información recopiló sobre este tema fue el historiador Tito Livio. En sus escritos llegó a hablar de escudos ardientes desplazándose sobre distintas ciudades, de objetos luminosos, de antorchas que cruzaban el firmamento y de otro tipo de fenómenos más que los romanos interpretaban como señales premonitorias. Nadie hablaba por aquel entonces de naves extraterrestres, pero eso no quiere decir que lo que ellos veían no fuese lo mismo que vemos nosotros. Aquella sociedad utilizaba el lenguaje del que disponía y relacionaba los acontecimientos con la voluntad de los dioses. Nosotros lo relacionamos con una ciencia que no entendemos. La Edad Media tampoco estuvo exenta de relatos parecidos. En las crónicas aparecen cruces luminosas suspendidas en el cielo, ruedas de fuego, columnas resplandecientes y hasta barcos navegando entre las nubes, historias que hoy pueden parecernos extrañas, pero que para quienes las escribieron tenían pleno sentido dentro de su visión del mundo. Si un monje del siglo XII observaba algo que no podía explicar, lo describía recurriendo a lo que tenía a mano, a símbolos religiosos, a imágenes bíblicas o tirando del imaginario popular de su época. Por aquel entonces nadie podía hablar de satélites o de naves espaciales, sencillamente porque no existían. Pero si hay dos episodios que hayan alimentado la imaginación de los aficionados a la ufología, son sin duda los fenómenos celestes de Nuremberg y de Basilea. Imaginen por un momento que nos encontramos en la Alemania del siglo XVI. No existen aviones ni globos aerostáticos, no existen motores ni satélites. El cielo sigue siendo ese escenario vetado para el hombre, donde muchos creen que los acontecimientos de la Tierra encuentran su reflejo y que cualquier fenómeno extraordinario es una señal enviada por Dios. Estamos en el 14 de abril de 1561, poco después del amanecer. La ciudad de Nuremberg comienza a despertar. Los comerciantes abren sus puestos, algunos artesanos se dirigen a sus talleres y las primeras personas salen a la calle para abordar una jornada que parece destinada a ser lo mismo que cualquiera de las anteriores. Hasta que alguien levanta la vista.
hasta que alguien mira al cielo y cuando lo hace, se queda mirando. En cuestión de minutos, decenas de vecinos hacen lo mismo. Nadie entiende lo que está ocurriendo. Sobre sus cabezas aparecen formas completamente distintas a todo lo que conocen. Grandes esferas de distintos colores, largos cilindros suspendidos en el aire y enormes cruces oscuras. Todo esto alrededor de una figura alargada y negra que tiene forma de una punta de lanza. El impresor Hans Glasser, que recogería aquellos testimonios pocos días después, escribiría que muchas de aquellas esferas parecían salir de los cilindros y desplazarse por el cielo como si estuvieran inmersas en una especie de extraña danza imposible de comprender. Las personas observan aquello con una mezcla de fascinación y miedo. Nadie tiene palabras para describir lo que está pasando. ¿Qué podrían decir? Faltaban más de 3 siglos para que alguien consiguiese volar. Faltaban casi 400 años para que el hombre atravesase las nubes con total normalidad. Aquellos testigos solo podían recurrir a un lenguaje incompleto, a lo único que conocían, y hablaron de señales celestes, de increíbles prodigios y de fenómenos enviados por la mano de Dios. Pero lo más desconcertante es que si contemplamos hoy el célebre grabado de Hans Glasser, publicado apenas unos días después, con un título que ya de por sí pone los pelos de punta, cuesta recordar que estamos observando un documento del siglo XVI. La imagen parece extraordinariamente moderna. Parece una batalla aérea, imaginada 350 años antes de que existiesen las batallas aéreas. Un cielo lleno de objetos, de formas que avanzan, se cruzan, salen unas de otras y terminan cayendo hacia el horizonte rodeadas por el humo como si las hubiesen derribado. Si contemplamos ese grabado, parece que alguien del siglo XVI hubiese intentado representar con las herramientas visuales de su época una guerra del siglo XX que tuvo lugar durante una mañana de 1561. El grabado en cuestión se llama Descripción del espantoso fenómeno, aparecido sobre la ciudad de Nuremberg. Y con él empieza el vértigo, porque existe una explicación que muchos investigadores consideraban la más probable, que los habitantes de Nuremberg no contemplasen ningún fenómeno extraordinario, sino un conjunto de fenómenos atmosféricos poco habituales, como halos solares, parhelios, columnas de luz y otro tipo de efectos ópticos, producidos por diminutos cristales de hielo suspendidos en la atmósfera. Un parhelio, también conocido como sol falso o perro del sol, es un fenómeno atmosférico que se produce cuando la luz solar atraviesa millones de diminutos cristales de hielo suspendidos en nubes muy altas. El resultado puede ser espectacular. En lugar de un único sol, pueden aparecer 2 puntos muy brillantes, uno a cada lado, como si hubiera 3 soles alineados. En otras ocasiones surgen columnas de luz, cruces, halos circulares o arcos luminosos que cambian lentamente conforme el sol asciende por el cielo. Si uno no sabe qué está viendo, la impresión puede ser sobrecogedora. Por eso no cuesta imaginar que en el siglo XVI muchas personas interpretaran un espectáculo así como una señal sobrenatural. Por eso esta explicación convence a tantos meteorólogos e historiadores. El problema es que sigue sin explicar algunos de los elementos más llamativos de la crónica. Efectivamente, los halos solares y los parhelios pueden justificar la presencia de cruces luminosas, de esferas brillantes, e incluso dar esa impresión de que había varios soles alumbrando sobre el cielo. Pero Hans Glasser habla de otra cosa mucho más difícil de encajar en esa explicación. Describe esferas que salen de cilindros, objetos que se desplazan de un lado a otro, y formas que parecen perseguirse y combatir entre sí para caer hacia el horizonte, envueltas en llamas. Ahí es donde reside el principal problema. Un halo solar cambia lentamente conforme se mueve el sol, o según varía la posición de los cristales de hielo en la atmósfera, pero no genera esa sensación de interacción o de combate.
Ahora bien, también debemos tener en cuenta que Glasser no era un observador científico, era un impresor que recogía testimonios y además escribía desde una mentalidad profundamente religiosa. Su folleto termina diciendo que todo aquello era un aviso de Dios para que la población se arrepintiera de sus pecados. Es decir, el relato llegó hasta nosotros filtrado por la memoria de los testigos, la interpretación religiosa y la intención moralizante de su autor. Eso no significa que inventara el fenómeno, significa que probablemente lo reinterpretó. Pero también podríamos darle la vuelta por un momento y aceptar la incomodidad de la pregunta. Si aquello no fue solo un fenómeno atmosférico, si aquellos testigos vieron realmente algo que parecía organizarse, caer, desaparecer y dejar tras de sí una especie de humo, entonces Nuremberg se convierte en una ciudad medieval, observando algo para lo que no tiene lenguaje. Por eso el grabado resulta tan poderoso, porque no sabemos si estamos viendo una señal religiosa, un fenómeno natural mal interpretado, una representación simbólica del miedo colectivo, o la crónica de una batalla aérea, entre vete a saber qué o quién. 5 años después, en 1566, la historia parece repetirse en Basilea. En esta ocasión, las crónicas hablan de numerosas esferas oscuras que atraviesan el cielo a gran velocidad, cambiando de dirección y cruzándose unas con otras durante horas. De nuevo hay testigos. De nuevo alguien considera que aquello merece quedar por escrito y una vez más el acontecimiento termina inmortalizado en un grabado que ha llegado hasta nuestros días. Lo curioso de todo esto es que al leer aquellas crónicas parece que estamos leyendo un informe ovni contemporáneo escrito con palabras del siglo XVI. Los testigos hacen exactamente lo mismo que haríamos nosotros si mañana apareciese algo imposible sobre nuestras cabezas. Intentan describirlo utilizando las referencias que conocen. Nosotros hablaríamos de drones, de aeronaves experimentales o de tecnología desconocida. Ellos hablan de cruces, de cilindros, de esferas o de señales divinas. Durante los siglos XVIII y XIX empezaron a hablarse de globos misteriosos, de dirigibles fantasma, de luces que recorrían el cielo sin explicación aparente y de objetos que parecían desafiar los conocimientos técnicos del momento. Cada generación interpretaba aquello que veía utilizando las referencias culturales y tecnológicas que tenía a su alcance. Así, hasta llegar al siglo XX, donde encontramos uno de los precedentes más fascinantes de la ufología contemporánea, los llamados Foo Fighters. Durante la Segunda Guerra Mundial, pilotos aliados y también pilotos alemanes informaron de pequeñas esferas luminosas que parecían seguir a sus aviones durante las misiones nocturnas. Maniobraban alrededor de las aeronaves, permanecían inmóviles durante unos segundos y desaparecían sin dejar rastro. Muchos pensaron que podían ser armas secretas del enemigo, pero la guerra terminó y nunca apareció ninguna tecnología que explicase aquellos informes. Más de 80 años después, este tipo de testimonios no ha desaparecido. Pilotos militares y civiles continúan notificando fenómenos aéreos que no consiguen identificar. En algunos casos son detectados visualmente, en otros quedan registrados por cámaras o sensores de a bordo y una parte de ellos adopta precisamente la forma de pequeñas esferas u orbes. Tanto es así que el Departamento de Defensa de Estados Unidos mantiene desde hace años una oficina dedicada exclusivamente a recopilar y analizar este tipo de informes. La inmensa mayoría acaba encontrando una explicación convencional, otros siguen abiertos y unos pocos permanecen sin identificar. Eso no demuestra que tengan un origen extraordinario, pero sí que el fenómeno continúa existiendo como objeto de estudio. Todo esto nos lleva a una conclusión muy sencilla. Los relatos cambian, porque cambia la manera en que cada sociedad entiende el mundo. Los dioses dieron paso a los ángeles,
Los ángeles dejaron sitio a los prodigios celestes. Después llegaron los dirigibles misteriosos. Más tarde los platillos volantes. Y hoy hablamos de UAP o de fenómenos anómalos no identificados. Pero más allá de lo que haya en el cielo, existe una cuestión que me parece más interesante. Y esa cuestión tiene que ver con las personas. Hay algo que se repite una y otra vez cuando uno lee la historia de la ufología. Muchos de los testigos que terminan dedicando años de su vida a investigar el fenómeno no eran personas que estuvieran interesadas en él. En muchos casos ni siquiera creían que aquello pudiese ser real. Simplemente estaban viviendo su vida hasta que una noche les ocurrió algo que no pudieron explicar. Una experiencia que desafía todo lo que creemos saber, es capaz de obligarnos a revisar todas nuestras certezas, y esa sensación resulta enormemente difícil de olvidar. Es un impacto que merece ser estudiado. ¿Por qué algunas personas pasan página después de vivir algo extraño y otras dedican décadas a intentar comprenderlo? Es una pregunta que siempre me he hecho. ¿Por qué unos olvidan la experiencia de manera sencilla y otros reorganizan toda su vida alrededor de ella? La respuesta no está en el cielo, está en la mente humana. Por eso, me parece tan interesante la historia de hoy, porque Francisco Javier Losada no empezó investigando la ufología porque creyese en ella. Ocurrió exactamente al revés. La ufología lo encontró a él. La ufología creyó en Francisco Javier Losada. De alguna manera o de otra. Pueden ustedes pensar que exagero o puede que no. Pero ya saben que aquí lo importante es la mente humana. Cuando eso ocurrió, cuando el fenómeno se encontró con él, comenzó una búsqueda que años más tarde terminaría convirtiéndose en uno de los podcasts más interesantes en lengua española sobre el tema ufológico, Omnis Mundi. Por eso, por todo esto, merece la pena que escuchemos cómo empezó aquella historia. Hablar de la ufología en mi caso no fue deliberado, realmente fue hacerme preguntas de qué era lo que estaba sucediendo alrededor de nuestro mundo. Y es que para una persona escéptica, como yo había sido siempre y que sigo considerando mucho el escepticismo en muchísimos casos en la ufología, me llevó al final a querer estudiar todo aquello que se movía entre los cielos. A lo largo de tantos años de estudios, se puede decir que la ufología son muy pocos casos, muchos menos de los que llegamos a pensar. Yo había sido siempre una persona muy escéptica,
Bien, pues la crianza que te dan los padres. Mi madre realmente es una persona muy culta, le gusta muchísimo leer, siempre ha leído muchísima historia. Mi padre, pues siempre había sido trabajador, tenía su vida normal, pero todo eso al final influía también pues en sus hijos, en este caso pues en 4 hermanos que somos, y que realmente pues eso nos llevó a hablar de escepticismo y de no creer en la ufología. Hablar de esta historia es hablar de un caso que yo no he hablado muchas veces. En el programa de OVNIS Mundi, por ejemplo, solamente lo expliqué una sola vez de la que después llegué a arrepentirme. Pero bueno, ahí quedó al final. Esto al final también hace, se puede decir, sanar el alma. La historia sucedió el 28 de julio del año 2014. Caía en la noche de un lunes a un martes. Íbamos del día 28 al día 29. Habían habido 3 días festivos en ese momento: viernes, sábado, domingo y lunes, que también era el festivo de la población donde yo me encontraba trabajando en ese momento en una fábrica de noche. Meses antes ya venía sucediendo algo extraño, algo que yo siempre, habiendo estado trabajando de noche, nunca me había fijado y nunca había caído en observarlo. En aquella época, en el año 2014, todavía estábamos con aquellos brotes verdes que se decían por parte de los gobiernos de turno, brotes verdes que realmente, cuando yo miraba a mi alrededor en un polígono industrial donde me encontraba trabajando, no se veían demasiados. Muchísimas fábricas se encontraban cerradas en ese momento. Otras fábricas trabajaban a medio gas y los turnos de noche, desde luego, estaban completamente eliminados. Muy pocas fábricas podía haber en ese momento que tuviesen un turno de noche de trabajo. Todo comienza entre finales del mes de abril y principios del mes de mayo del año 2014, donde después de muchos días de lluvias y de humedades, acabó apareciendo en la fábrica donde yo me encontraba trabajando un gran círculo en uno de los céspedes que se encontraba pues casi a unos 50 metros de lo que sería el punto donde yo me encontraba trabajando. Bien, pues aquel círculo quedó grabado en las cámaras de videovigilancia y todavía sigo conservando aquella fotografía. El vídeo que nosotros después expusimos a la dirección de aquella fábrica enseñándoles lo que había sucedido, aquel vídeo se lo llevaron y nunca más volvió a aparecer. 7 cintas de vídeo, porque entonces se grababa en VHS en las cámaras, pues el 7º vídeo acabó desapareciendo, no volvió nunca más a la garita. Pero no quiero extenderme demasiado porque lo que importa son los detalles posteriores durante el mes de mayo y el mes de junio. Y es que durante esos meses, durante la noche, cuando no había nadie, cuando resulta que todo el mundo estaba durmiendo para ir a trabajar al día siguiente, se veía una pequeña luz que se encendía y se apagaba constantemente, y no a todas horas. Al final, la obsesión me llevó a querer controlar aquella luz que accidentalmente yo me fijé una noche, sin más ni más. Resulta que aquella luz aparecía cada 2 horas aproximadamente. Podemos contar que comenzaba a aparecer sobre las 11 de la noche, después aparecía a la 1, después aparecía a las 3, y lo extraño es que a última hora de la noche, cuando ya comenzaba a amanecer, aquella luz, aquel objeto que yo no sabía qué podía ser, aunque yo había creído que podía ser algún tipo de satélite, algún tipo de aeronave que estaba por aquella zona y que iba controlando cada X tiempo. Resulta que aquel objeto, a partir de las 4:30 de la mañana, se marchaba del lugar. Os puedo contar que realmente los detalles fueron muchos desde finales del mes de abril hasta julio del año 2014, pero eso me acabaría llevando pues realmente un programa que duraría mucho más de 1 hora contando todos aquellos detalles, con lo cual no voy a extenderme mucho más.
A lo largo de esos meses, aquella luz que a mí pues me parecía al final algo llamativo, un juego, el seguir aquel objeto, aquella luz que se encendía y se apagaba, algo que acabó obsesionándome, acabó llevándome al caso contrario. Al final llegó un momento en que le acabé cogiendo miedo, una luz que se encendía y se apagaba, y que a medida que pasaba el tiempo, esta luz cada vez se acercaba un poquito más a la zona donde yo me encontraba trabajando por la noche. Así fue como aquel juego de el gato y el ratón, a ver quién cazaba a quién, había pasado al final a ser algo que realmente pues acababa dando miedo, sobre todo al pensar que era aquello en una noche en la que una persona se encuentra sola, en la que no hay nadie, en la que todo es oscuridad, en la que todo es silencio. Al final aquello acaba despertando los temores de cualquier persona. Y así llegamos a los 4 días, o las 4 noches, en este caso, que me tocaba trabajar. Un viernes, un sábado, un domingo y un lunes. El lunes era 28 de julio del año 2014. Aquella noche fue completamente diferente. Existía un silencio realmente desconcertante, un silencio que ponía los pelos de punta a cualquiera, y así también lo notaba yo en ese momento. Fue pasando la noche, una hora pues casi tocando el amanecer, estábamos entre las 4 y las 5 de la mañana cuando yo fui a coger un café. La noche había sido larga, realmente había sido muy tensa, había estado muy nervioso y habían pasado varias cosas que realmente pues me habían puesto los nervios aún peor. Entre ellas también pues una bandada de pájaros que habían salido despavoridos sobre las 3 de la mañana. También habían habido otras cosas como perros ladrando, sobre todo un perro del cual me acuerdo. Había una masía, había un campo con una masía, una zona de, podríamos decir, de cosechas, donde aquel perro ladraba y aullaba desesperadamente. Todo aquello al final acabó poniéndome muy nervioso. Realmente yo a las 4 de la mañana, entre las 4 y las 5 ya me encontraba pues algo más tranquilo. A las 5 llegaría el personal de la fábrica, llegaría mantenimiento para conectar todo lo que serían los servicios de la fábrica antes de que entrase el personal a trabajar al lugar. Lo que no podía imaginarme era lo que iba a suceder en aquel momento, y es que mientras me dirigía a coger el café que saqué de la máquina del comedor laboral, cuando salí de aquel comedor, cuando cruzaba la calle, estaba entre 3 edificios, podríamos decir, para que imaginéis que aquello visto desde arriba era una T, un edificio a la izquierda, un edificio a la derecha y otro edificio en la parte de enfrente. Bien, pues yo me dirigía justamente en el caso contrario. El edificio de enfrente quedaba detrás de mí y quedaban los 2 edificios laterales, uno a la derecha y otro a la izquierda. Salí con el café y de repente, sin esperarlo, hubo un gran fogonazo de color naranja, un fogonazo tan grande que realmente retumbó y también se reflejó en todos los edificios, hasta el punto que mi propia sombra se reflejaba y sabía que había sucedido algo detrás de mí. No podía esperarme realmente que fuese algo extraño. Podías imaginarte cualquier cosa, algo que había pues saltado y que no sabíamos qué podía haber sido en uno de los edificios. Al girarme de golpe, al girarme por un acto reflejo hacia atrás, el café desapareció de mis manos, yo no sé dónde fue a parar, y fue el momento en que pude ver 2 grandes luces anaranjadas que se encontraban detrás de mí, en la parte alta del edificio, y que se iban apagando muy poco a poco. Realmente yo ahí me asusté bastante, salí corriendo, me escondí detrás de un saliente de uno de los edificios pensando que algo se estrellaba en aquel momento, pero no fue así. Al poco tiempo, no sabría deciros cuánto tiempo fue,
Algo me dijo que saliese y que mirase qué es lo que había o qué es lo que había visto. Y cuando salí de aquel saliente de ladrillos, resulta que aquellas dos luces casi se habían apagado, pero se encontraban en el mismo lugar, encima del edificio. Estaba tan bajo que realmente las farolas reflejaban la forma de aquel objeto. Un objeto completamente alargado, completamente sin luces, sin ventanas, sin ningún remache. Algo que se podía ver como rugoso, y es que se podía ver con las luces de las farolas, que resulta que lo reflejaban desde la parte de abajo. Aquel objeto estaba allí parado. Aquel objeto no era nada conocido, no era un avión, ni era tampoco un dron, ni era un globo, ni era un helicóptero, algo que ni siquiera hacía ruido, pero que sí que pude distinguir perfectamente, algo completamente alargado y rectangular, algo que solamente tenía dos luces que se habían ido apagando y que se encontraban en la parte de atrás, algo que no tenía alas, que no tenía ventanas. No tenía absolutamente nada, solo podías ver la forma, una forma que se iba moviendo muy despacio, como si hubiese sido hecho aposta. En el momento que yo me quedé mirando, aquel objeto comenzó a girarse muy despacio, algo que se encontraba parado en el cielo, y comenzó a girar hacia la izquierda. Se fue dirección hacia el oeste, muy despacio, se fue elevando lentamente, y yo me quedé observando aquel objeto que realmente me acabó desconcertando y desconcertando por completo en aquel momento. Así transcurriría aquella noche, así transcurrió durante muchos meses aquellas luces, y el último avistamiento fue aquel, en aquella noche de las 4 a las 5 de la madrugada. La historia seguiría, pero no quiero seguir explicando, solamente os explico lo que a mí me sucedió y por qué la ufología para mí es tan importante. Hablar de ufología no es hablar de objetos extraterrestres. Nunca he dicho que fuese un objeto extraterrestre lo que yo vi, pero que sí que observé algo que desde luego no era un avión, no era un globo, no era un dron. ¿Qué era? No lo sé, pero ahí se despertó realmente aquello que llevaba dentro. Y por eso también estudio la ufología y estudio los casos, y realmente muchos de ellos ni siquiera son casos de ufología, pero lo que yo viví en aquel momento sí que fue un caso extraño. Ver una luz en el cielo no implica que hayamos visto una nave extraterrestre. Significa que hemos observado algo que en ese momento, y con la información de la que disponemos, no hemos sido capaces de identificar. Eso es algo que ocurre a menudo, muchas veces más de lo que imaginamos. Miles de personas a lo largo de los últimos años han informado de luces o de objetos que les resultaban completamente desconcertantes y que después de una investigación relativamente sencilla terminaron teniendo una explicación perfectamente ordinaria. Pero también existe otro elemento que nunca deberíamos olvidar: nosotros mismos. Como ya hemos visto en muchas ocasiones, nuestro cerebro interpreta la realidad, completa la información que le falta, calcula distancias, tamaños y velocidades, y en ocasiones se equivoca. Sabemos que la oscuridad, el cansancio, la sorpresa o incluso las expectativas pueden llegar a influir en la manera en que interpretamos aquello que estamos viendo. Por eso resulta tan difícil estudiar este fenómeno, porque la investigación comienza descartando todas las explicaciones conocidas antes de plantearse cualquier otra posibilidad. Solo cuando las opciones lógicas han sido descartadas, tiene sentido reconocer que nos encontramos ante un fenómeno que no tiene explicación. Probablemente, después de escuchar la historia de Francisco Javier, muchos de ustedes habrán llegado a la misma conclusión que él.
que no sabemos qué era aquello. Quizá esa sea la frase más importante del episodio de hoy. Francisco no dice que lo que vio procediese de otro planeta ni intenta convencer a nadie de que existiese otra explicación. Lo único que afirma es que una madrugada de 2014 observó un objeto que no supo identificar. Nada más, pero tampoco nada menos. Vivimos en una época en la que todo el mundo tiene respuestas para todo. Basta con abrir cualquier red social para encontrarnos con personas absolutamente convencidas de cualquier cosa. Y ese es el error. Porque están quienes ven extraterrestres detrás de cada luz que aparece en el cielo y quienes desprecian cualquier testimonio antes de escucharlo. Quienes te dicen que Dios no existe y quienes te aseguran que sí. Todas esas posturas parten de una conclusión previa. Pero debemos ser más modestos, no tenemos ni idea, no sabemos nada con certeza. Y la investigación funciona de otra manera, empieza precisamente cuando uno es capaz de decir que no lo sabe, de decir no lo sé. Porque esa actitud, aunque pueda parecer una muestra de incertidumbre, es el punto de partida de cualquier conocimiento. Es el punto de partida que Francisco Javier Losada imprime a cada uno de los capítulos de su podcast, donde siempre analiza los casos desde todos los puntos de vista posibles, sin dar ninguna solución más allá de los propios hechos. Cada uno que saque sus propias conclusiones. Eso suele decir. Igual que yo, les digo hoy a ustedes. Pero más allá de todo esto, lo verdaderamente interesante es comprobar cómo aquella experiencia cambió su vida, cómo alguien que jamás había sentido un interés especial por la ufología acabó dedicando años a estudiar un fenómeno con el que se topó de frente sin ir a buscarlo. Eso es lo que nos demuestra la gran fuerza que tiene el fenómeno ovni. ¡Feliz viernes!